y estábamos leyendo en las Escrituras, en la palabra del Señor, que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, el cual Él se ha propuesto en Cristo Jesús. Amén. Para con su pueblo, para con sus hijos, para con su iglesia. Y este propósito es el de hacernos una iglesia gloriosa, hacernos para la alabanza de la gloria de su gracia, para que Él sea conocido, que Él sea entendido, que Él sea expresado y representado en la tierra. Y no solamente en la tierra, sino en todo el universo. Que el Señor sea conocido y entendido y representado. Y para eso Él ha escogido al ser humano. Él ha hecho al ser humano a su imagen y a su semejanza, para que el hombre le pueda conocer, le pueda contener y le pueda representar, para que su reino pueda avanzar también aquí en la tierra, se haga su voluntad aquí en la tierra como se haga en los cielos. Por eso el Señor nos enseñó a orar: venga tu reino. Es decir, que el reino del Señor no se quede solamente en los cielos, sino que venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Por eso el Señor hablaba mucho del reino de los cielos, del evangelio del reino de Dios. Entonces el Señor, cuando nos salvó, cuando nos rescató, cuando nos redimió por su sangre preciosa, Él nos rescató para entonces introducir su reino aquí en la tierra. Y el canal por medio del cual el Señor avanza su reino es a través de su iglesia, la cual Él ha comprado con su sangre preciosa. Qué maravilloso, hermanos, que el canal para establecer el reino, el canal que Dios ha establecido, somos nosotros. Hermanos, somos indignos de nosotros mismos, pero por eso mismo debemos volvernos al propio Señor y no mirarnos a nosotros mismos, sino mirar al Señor, que tiene un propósito precioso. Y es la obra de su gracia la que hace posible esto en nuestra vida, en nosotros. Es decir, que nosotros no fuimos creados para nosotros mismos. Ni el Evangelio es para que nosotros estemos viviendo alrededor de nosotros mismos, ni alrededor de nuestras necesidades, sino alrededor del plan eterno de Dios. Fuimos creados para expresar su gloria, amados hermanos. El Dios invisible, el Padre, se ha dado a conocer a través de su Hijo, el unigénito, quien es ahora el primogénito entre muchos hermanos. Y el Padre es glorioso, eternamente glorioso, Él mismo es la gloria. Pero su Hijo es el resplandor de su gloria. Él es el resplandor de la gloria divina, por medio del cual podemos conocer al Padre. Y lo más maravilloso, amados, es que el Señor nos ha creado para contener su gloria. Oh Señor Jesús, qué maravilloso, amados. Para contenerlo a Él, que es la gloria misma. Pero eso no solamente es para que se quede encapsulado en nosotros, sino que Dios está haciendo un trabajo preciosísimo para poder expresar su gloria y darla a conocer a todo el universo. Y por eso, amados, es que Satanás tiene tanto odio contra el hombre, y particularmente contra la iglesia, que es el hombre redimido, porque la iglesia es el nuevo hombre. El Señor Jesús es el postrer Adán, es decir, el último Adán. Y es el segundo hombre, el nuevo hombre. Amén. Pero como el Señor Jesús es la cabeza de un cuerpo, por eso a la iglesia se le llama el nuevo hombre. Amén. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, en la base, en los méritos de que Cristo es nuestra cabeza, que Cristo murió, derramó su sangre para expiación de nuestros pecados. Así tenemos paz para con Dios. Pero además de eso, resucitó en gloria, ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Se sentó a la diestra del Padre y ha enviado su Espíritu Santo
para hacer morada en nosotros. Es decir, que el Dios glorioso, el Dios del trono de la gloria, ha descendido a la iglesia, a la tierra. Y está buscando establecer su reino, hermanos. Y el canal, el medio, el vehículo, es su iglesia, hermanos. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Qué privilegio, qué propósito tan grande! ¿Sí? Porque el Señor dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó. Predestinar es dar un destino por anticipado, para ser conformados a la imagen de su Hijo. O sea que el destino del hombre no es hacerse rico aquí en la tierra. El destino del hombre no es tener varios yates, varias limusinas y varios carros en la tierra. El destino del hombre es representar a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que somos embajadores de Dios. Como si Dios hablara a través de nosotros, reconciliados con Dios, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Porque el hombre cayó en pecado. Dios no creó al hombre en pecado. Lo creó perfecto y sin pecado. Pero el hombre decidió voluntariamente darle la espalda a Dios y desobedecer a Dios. Y por causa de esa desobediencia, entonces el hombre cayó en pecado y murió. Y quedó muerto en delitos y pecados. Recordábamos ayer, decíamos que la muerte es separación de Dios, porque en Él está la vida. Entonces el hombre, cuando le dio la espalda a Dios, quedó muerto y quedó en oscuridad, porque Dios es la vida y es la luz. Y esa luz emana de la vida divina, que es Dios mismo en Cristo. Y así como Dios habita en Cristo, ahora Dios en Cristo por su Espíritu está habitando en su iglesia. La iglesia fue creada para ser la morada de Dios, el tabernáculo divino en la tierra, para ser formado en la iglesia y así expresar su gloria en el universo. Porque la iglesia es la coheredera de Cristo, amados. La iglesia es la reina, la esposa del rey es la reina, y el Señor Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, así como Cristo como hombre tuvo que padecer siendo tentado en todo conforme a nuestra semejanza, mas sin pecado, y tuvo que aprender la obediencia, así la iglesia está aprendiendo la obediencia por medio del padecimiento. Así es que vamos a reinar con Cristo, siendo preparados aquí por medio del padecimiento. Amén. Yo sé que esto no es muy popular, pero en eso era lo que se alegraban los apóstoles, porque eran tenidos por dignos de padecer por causa del nombre del Señor Jesús, amados. Y les prohibieron hablar en ese nombre, pero dijeron, no podemos dejar de decir, aleluya, amén, lo que hemos visto y oído. Ah, Señor Jesús. Y aquello que hemos visto de quién es Dios, que es conocido a través de Cristo, su obra preciosa, amados, ¿cómo vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído? Y ellos se limpiaron después de que le dieron 40 azotes menos uno, se limpiaron sus batolas y siguieron predicando. Amén, amados. Entonces, amados, todo esto es por causa de que hemos sido llamados con un propósito precioso, el propósito eterno de Dios. Y tú y yo estamos incluidos allí en Cristo Jesús. Entonces decíamos que para cumplir ese propósito, Dios nos diseñó de cierta manera para cumplir un propósito. Por ejemplo, una licuadora. Una licuadora fue diseñada para cumplir un propósito, que es el de licuar las frutas para tener un jugo delicioso. Ese es el propósito que cumple la licuadora. Metemos el mango y ahí lo licúa y tenemos un delicioso jugo de mango. Pero qué tal que nosotros agarremos esa licuadora para clavar un clavo en la pared. Vamos a volverla a pedazos, vamos a destruirla. Eso fue lo que hizo el pecado con el hombre. Y por eso el hombre quedó desordenado y vacío. Y ahora Dios está recuperando al hombre para Él, ordenando las cosas para llenarnos de su gloria.
El hombre está vacío porque el hombre fue diseñado para contener a Dios, para ser la habitación de Dios. ¿Sí? Pero para eso el Señor está ordenando nuestra vida por su Espíritu Santo. Y eso es una obra del Espíritu Divino, porque no es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, que Dios está restaurando su casa, está reedificando su casa, su iglesia. La casa del Señor es su iglesia, somos nosotros, el cuerpo de Cristo, que ayer se reunió en Versalles y hoy se está reuniendo acá. Versalles, Cali, claro, no Versalles, Francia. Y hoy aquí en la casa de nuestra querida hermana. ¿Amén? Y la iglesia se mueve y se reúne en un lugar y otro. La iglesia no es un edificio de piedras frías y muertas. Es el edificio de Dios que Dios está edificando para su gloria, para su morada, que somos nosotros las piedras vivas de la casa de Dios, siendo Jesucristo el fundamento mismo y la piedra principal del ángulo. ¿Quién es Jesucristo? Amén. ¿Quién es el cimiento estable de su casa? La roca de los siglos es el Señor Jesús. Entonces, amados, el Señor tuvo que dar su vida por nosotros, derramar su sangre para perdonar nuestros pecados, pero además derramó su Espíritu Santo para hacer morada en nosotros. Y ahí nacimos de nuevo. Eso es lo que quiere decir la palabra regeneración, nacer de nuevo. Todos los que hemos creído en su nombre, los que le hemos recibido, hemos sido hechos hijos de Dios. Y esto no de carne ni de sangre. Esto no es por una afiliación a alguna organización humana, alguna empresa, sino el Señor nos ha escrito en él. Ha puesto a su Hijo en nosotros y ahora está haciendo cartas vivientes, escritas, no en tablas de piedra, sino por su Espíritu en nuestros corazones. Esa es la carta expedida del Señor, que va haciendo a través que vamos conociendo al Señor por medio de su palabra. Amén, amados. Amén. Entonces el Señor está restaurando al hombre para él. Amén. Entonces quisiera que me acompañaran a un pasaje ahí en 2 de Corintios, que con todo esto que estamos viniendo, hablando, vemos que Dios nos ha hecho con un diseño particular para habitar, para poner su gloria allí. Dice, pondré mi gloria allí, dijo el Señor. El Señor dijo que pondría sus ojos y su corazón sobre esta casa, que es la iglesia. El Señor ha puesto sus ojos y su corazón sobre su iglesia, sobre su pueblo. Y nos ha hecho un vaso receptor de la presencia del Señor. Y vamos a ver eso en las Escrituras, ahí en 2 Corintios capítulo 4. Podemos leer desde el verso 6. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, mira que todo comienza en Dios. La obra verdadera de Dios proviene de Dios, nace de Dios, florece de Dios mismo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, que la gloria de Dios la podemos conocer en la faz del Señor Jesús. Y esta es la gloria, ¿no? Dios mismo, que es glorioso. Y sigue diciendo, pero tenemos este tesoro. Este es el tesoro, amado, la gloria del Señor, que hemos conocido en la faz de Jesucristo. Y este tesoro glorioso dice, pero tenemos, hermanos, esta palabra debemos subrayarla en nuestras Biblias. Tenemos, no tendremos, ni teníamos. Ahora los hijos de Dios tenemos. Son palabras, son verbos que hay que tenerlos muy claros en nuestro corazón. Tenemos este tesoro, la gloria de Dios que hemos visto en la faz de Jesucristo,
que es Dios mismo, lo tenemos en tesoros de barro. Aleluya. Nosotros somos el vaso de barro, lo tenemos en vasos de barro. Como veíamos ayer, fuimos hechos del polvo de la tierra, ¿cierto? Y nuestro cuerpo está incluido entre el propósito de redención de Dios. Claramente dice ahí en 1 Corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a ir a leer en 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios, ahí en el capítulo 6. Versículo 19. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Es un hecho, el Espíritu Santo está en nosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ayer leíamos en Romanos 8:10 que aunque nuestro cuerpo está muerto por causa del pecado, ¿saben Adán? Pero nuestro espíritu vive a causa de la justicia. Pero el propósito del Señor no es solamente vivificar nuestros espíritus, nacer de nuevo, sino también operar en nuestra vida, en nuestra alma, y en la venida del Señor transformar también estos cuerpos mortales a la misma gloria del Señor. Ser glorificados con aquella gloria que fue glorificado el Señor Jesús. Hermanos, podemos captar un poquito del propósito de Dios con el hombre. Por eso Satanás nos odia tanto, porque Dios destinó al hombre sentarse en el trono juntamente con el Hijo. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Satanás, que es un querubín rebelde, se rebeló, quiso ocupar ese lugar que el Padre tenía para su Hijo y para la novia de su Hijo, la coheredera, la que va a regir junto con Cristo en su segunda venida y por la eternidad sobre todo el universo. Entonces, amados, podemos captar un poquito de la gloria del Señor aquí, de ese propósito glorioso, y nuestro cuerpo está incluido. Amén, amados. Entonces, sigamos ahí en 2 Corintios 4. Dice: pero tenemos, ese verbo tenemos, este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder, mira, sea de Dios y no de nosotros, porque el centro no es el hombre, el centro no somos nosotros, es Dios. Pero Dios nos ha puesto en Cristo, nos ha incluido en Cristo en su propósito. Entonces, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vea lo que dice, por ejemplo, Romanos 9. Nos habla también de esto. Romanos capítulo 9, creo que es el verso 23, si no me estoy equivocando. Romanos 9, 23 dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Aquí habla de nuevo de las riquezas de la gloria del Señor. Las mostró para con los vasos de misericordia. Hermanos, esto es gracias a la misericordia del Señor, que no merecíamos, pero gracias a la misericordia, dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Es decir, que somos vasos que Él preparó de antemano para hacer notorias las riquezas de su gloria. O sea, que Él hace notar las riquezas de su gloria, las hizo primero en Cristo y también las hace notar en nosotros, en sus hijos y en sus hijas. Qué maravilloso, amados hermanos. Qué maravilloso es el Señor. Entonces, ese vaso de barro es el cuerpo.
es el cuerpo, el cual Él va a transformar allá en su venida. Cuando le veamos a Él cara a cara, Él va a transformar, va a transfigurar a la semejanza de la gloria del Señor Jesús en su resurrección, en esa medida. Pero el Señor empieza trabajando en nuestro espíritu, donde ha hecho morada por medio de su Espíritu Santo. Y allí es donde Dios en este momento quiere que nosotros le pongamos mucha atención al mover de su Espíritu dentro de nosotros. Y para eso el Señor está haciendo un trabajo para enseñarnos a hacer diferencia entre el alma y el espíritu, para no confundir el movimiento de Dios en nuestro espíritu con ciertos fenómenos del alma, porque a veces se confunde al alma con el espíritu. Entonces el Señor nos enseña y Él tiene que separar, dividir, hacer esa diferencia entre alma y espíritu, para aprender a percibir el movimiento y la voz de Dios en nuestros espíritus y no confundirla con nuestra propia voz. Y ahora, ya como hablábamos ayer, mucho menos con el maligno que viene de afuera. Ojo con esas voces de afuera, eso no es la de Dios. La de Dios es por su Espíritu Santo adentro, que como un viento suave te habla. Amén. ¿Ustedes se acuerdan del famoso, precioso Salmo 23? Dice, en aguas de reposo me pastorearás. El Señor nos pastorea en aguas de reposo, porque el testimonio del Espíritu es vida y es paz, donde el Señor Jesús dijo que todo aquel que crea en mí, como dicen las Escrituras, ek, dice en el griego, ek, es una preposición griega que quiere decir de adentro hacia afuera. El que crea en mí, como dicen las Escrituras, desde su interior fluirán, correrán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu Santo que habían de recibir. Pero a veces entonces esperamos de afuera, sentir algo afuera primero. Pero lo que procede de afuera puede ser peligroso. Tiene que proceder de adentro, y claro que va a tocar nuestra alma, toda nuestra alma y todo nuestro cuerpo. Y por eso la palabra habla de que Él vivifica nuestros cuerpos mortales desde ahora. Inclusive la palabra habla que somos participantes de los poderes del siglo venidero, en el milenio. Vamos a participar de ciertos poderes que ahorita se van adelantando de a poquitos. Amén. Por eso el Señor también sana nuestros cuerpos muchas veces. Amén. Según su voluntad. Hace maravillas y prodigios en medio de nosotros para ir manifestando un poco de esos poderes del siglo venidero, dicen Hebreos. Pero entonces, hermanos, eso procede de adentro. La voz del Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mas no irán al extraño, porque no le conocen, pero a mí me conocen y oyen mi voz y me siguen. Entonces hemos sido llamados para seguir al Señor Jesús, amados. Recordábamos ayer, vamos a volver a leerlo por causa de los hermanos de pronto más nuevos, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, hablando acerca del ser del hombre, que ayer ya leíamos algunas cosas. Hoy vamos a avanzar un poquito con ayuda del Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 23, dice, y el mismo Dios de paz, aleluya, el Dios de paz, os santifique por completo. Ah, Señor Jesús, Él nos está santificando, quiere decir separándonos para un uso exclusivo, para reinar con el Señor, amados hermanos. Amén. Hermanos, y el Señor está sometiendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y ya lo hizo en Cristo. Pero ¿sabes ahora cuál es el canal del Señor para continuar esa obra? Su iglesia. Primero someternos a nosotros, al Señor, primeramente, y ahí los otros. Entonces dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es por completo, la obra de Dios es completa. Todo vuestro ser, el ser del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Y ese es el orden divino, amados. ¿Amén? El orden divino es que Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida,
que ahora en Cristo, quien es el árbol de la vida, le hemos comido, entonces gobierne el Señor desde nuestro espíritu. El reino de Dios empieza allí en nuestro hombre interior, como dice las Escrituras, desde nuestro espíritu, para que el alma se sujete al gobierno de Dios en nuestro espíritu y el cuerpo obedezca. Pero ¿qué pasó en la caída? En la caída hubo un desorden, quedó el hombre vacío, sin la presencia del Señor, porque no accedió al árbol de la vida, desobedeció. Pero ahora en Cristo hemos obedecido a la fe, le hemos recibido a Él como la vida. Entonces dice el Señor quería gobernar desde allí, pero entonces en la caída resulta que hubo un desorden. Y el ser humano, lo que somos nosotros es el alma, ahí es donde está el yo. Ahí es donde tú puedes decir, yo soy fulanito de tal, yo pienso, yo siento, yo quiero, yo decido. Esa clase de la personalidad es el alma humana, ¿sí? Nuestra psique. Pero resulta que el alma humana no tiene la fuerza para gobernarse a sí misma. Por eso decía Pablo, ya siendo un creyente maduro, un apóstol del Señor Jesús tan avanzado, con tanta revelación, lo que quiero hacer, no lo hago. Pero lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Miserable de mí. ¿Por qué? Porque hay una ley en nuestro cuerpo, que es la ley del pecado y de la muerte. Dice, mas gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Y que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que la solución, la victoria, la solución de Dios es en Cristo por su Espíritu morando en nuestros espíritus. Amén. Entonces resulta que fue que en la caída, pues el hombre quedó así desordenado y el alma no tenía la fuerza para obedecer a Dios, y eso se comprobó por muchos siglos, aún dándole el Señor la ley por medio de Moisés. La ley no era para perfeccionarnos, sino para mostrarnos lo que somos, para llevarnos hacia Cristo. Amén. Para llevarnos a Cristo mismo, que es la vida. Y por su Espíritu podemos clamar a Abba Padre, conocer su voluntad y hacerla. Porque el Señor nos da a conocer su voluntad, pero si no es por medio de su poder, de su ayuda, no podemos hacerla. Entonces, por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo tiene una doble función: darnos a conocer su voluntad, escribiendo sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero también capacitarnos por su gracia para poder ejecutarla. ¿Amén? Para poder avanzar en él. Entonces resulta que el hombre quedó entonces, su alma esclava a los deseos de la carne, al pecado, a las concupiscencias de sus miembros mortales. Pero ahora el Señor está restaurando lo que se perdió. Él vino para salvar lo que estaba perdido. No solamente salvar a los inconversos, esa es la primera etapa. Nosotros hablamos de inconversos, fuimos salvos, fuimos perdonados, pero ahora salvarnos íntegramente para el Señor, para el reino de Dios. Entonces ahora por medio del Espíritu Santo, ahora el Señor empieza a ordenar nuestra vida, y resulta que el Señor quería que el espíritu humano, ayer leíamos que Dios creó un espíritu dentro de nosotros, amén, que es la sede de la habitación de Dios, fuera el presidente, por decirlo así, o el gerente, ¿cierto? Oyendo la voz del rey, ¿sí? Y que el alma fuese el mayordomo que administrara las riquezas del Señor, y el cuerpo fuera el siervo. Pero en la caída hubo un desorden y el cuerpo se enseñoreó, el alma quedó esclavizada y el espíritu lo mataron, hermanos, al presidente lo mataron. Pero ahora el Señor vino a vivificar nuestros espíritus. Amén. Para ser el rey, el Señor reinar, y que nosotros nos sujetemos a Él. Amén. Por eso el salmista le da orden a su alma: que haga memoria de Dios y que no olvide ninguno de sus beneficios. Amén. ¿Sabes cuál es la orden del Señor Jesús para nuestra alma? ¿Cuál es la dirección del Señor Jesús para nuestras almas? El que niegue su vida, al alma hay que negarla. A nuestros propios deseos y caprichos, la dirección de Dios es: niéguese a sí mismo. Es a sí mismo el que niegue su vida. Esa vida en el griego es psique, la vida del alma. Ya recordábamos, ¿no?, que en nuestro cuerpo está la vida bios, ¿sí?
Por eso nos alimentamos del bios, de la papa, la yuca, el conejo. Bueno, el ratón no, aquí no, eso es en China. Digamos la vaca, ¿sí? La vida del alma es la vida psicológica, y la del espíritu fue diseñada para que habitara la vida zoe, la vida eterna, divina, Dios mismo, la gloria del Señor en nosotros. Entonces la dirección del Señor para el alma es niéguese a sí mismo, niegue su vida. Pero ¿sabes cuál es la dirección de Dios para el espíritu, para nuestro espíritu? Andad en el espíritu, fortaleceos en el hombre interior, amén. Que nuestro espíritu sea fortalecido en él. Para eso debemos aprender el ejercicio de andar en el espíritu, porque es un ejercicio constante, amén. De percibir la voz de Dios, el mover de Dios como ríos de agua viva, allí donde fluye la vida y la paz del Señor desde nuestro interior, y que nuestra alma loca, entonces poder sujetarla a la voluntad de Dios, amados, ¿cierto? Esa alma que quiere dar patadas para acá y para allá como un potro salvaje, venga para acá, no seas como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro, si no entiende, y venga para acá a esa alma y obedece, ¿sí? Por eso dice, mira que hay un pasaje precioso ahí, creo que es en Lucas, acompáñenme al Evangelio de San Lucas, que ilustra esto. Lucas capítulo 1, ahí en la oración de María, la Madre del Señor. Ahí, verso 46, Lucas 1, 46. Ustedes se acuerdan que María fue a visitar a su prima Elizabeth, ¿cierto? Y saltó Juan el Bautista de alegría. Y ahí glorificó al Señor porque se alegró desde el bebecito que estaba en su vientre, porque el Hijo de Dios estaba en el vientre de una mujer. Uy, hermanos, qué cosa maravillosa. Y sabes que ahora está en el vientre de la iglesia, formándose en nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Hermanos, ¿no nos alegra esto? Nos saltamos de gozo a veces cuando manifiesta la presencia del Señor. Y vea esa oración que fluyó de los labios de María, nuestra hermana María. Amén. Gracias al Señor por nuestra querida hermana María. Amén. Así como nuestro querido hermano Pablo, Pedro, ¿verdad? Julián, Yanín, Raúl, cada uno de nuestros hermanitos y hermanitas preciosos. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Ahí está el alma. Aleluya. Y mi espíritu, vea, en minúsculas, ¿sí ves? El espíritu humano. Alma y espíritu. ¿Sí ves la diferencia ahí? Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Sí? Pero sabes que en el griego, cuando uno ve el tiempo del verbo regocijar, dice en el presente, como está acá bien traducido, engrandece mi alma al Señor. O sea que el alma es para engrandecer al Señor, pero viene como un fruto del fluir del Espíritu del Señor. Dice, y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador. O sea que cuando hubo ese encuentro, el Espíritu de María se regocijó y ahí con su alma engrandeció al Señor. O sea que no es de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Porque lo de afuera para adentro, pues vas a sentir cosquillas y todo, pero bueno, eso no es lo que Dios quiere. Que nuestra alma se regocije. Amén. Entonces cuando nuestra alma no quiere alabar al Señor, vamos, pedimos misericordia y por su sangre tenemos entrada al lugar santísimo para hallar oportuno socorro. Amén. Gracias para el oportuno socorro. Y clamamos. Y entonces hacemos sacrificio de alabanza. Aleluya. Porque es un sacrificio, ¿ves? Porque dice que estamos siendo edificados como casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Si han leído el Nuevo Testamento con cuidado, ven los sacrificios que son espirituales. Ya no son de animales, sacrificios cruentos por allá. No, ese tipo de sacrificios, subir de rodillas el cerro de las Tres Cruces y tirarse dándose botes de allá. No, el sacrificio. Uno de ellos es el sacrificio de alabanza, también de la ayuda mutua, no os olvidéis de los buenos, etcétera, etcétera. Pero por eso un sacrificio, porque el alma a veces no quiere. Entonces dice, niegue su alma, hijo. Venga mi hijo. Y ahí, Señor Jesús. Señor. Y me regocijo en Dios mi Salvador. Aleluya. Y ahí el Señor cuando te habla, te abre esa ventanita de los cielos
Así hay una grieta en nuestra vida para que el Señor pueda fluir un poco más. Y ahí dice, engrandece a mi alma, Señor, como un resultado de que mi espíritu se regocijó en Dios, mi Salvador. Pero entonces a veces queremos hacer el culto por fuera. El culto es por dentro. Amén. En nuestro espíritu. Hermano, vamos a poner caliente el ambiente. Levántese, párense. Es una gimnasia cristiana, supuestamente. Aplauden y brinquen. Uy, esto está caliente, hermano. Ay, hermano. El Señor sí nos llama a estar fervientes, pero en espíritu. Amén. Diligentes en espíritu. Andar en el espíritu. Para que se produzca el fruto del espíritu en nuestra vida. Para que la vida de Dios contagie, impregne, llene nuestra alma. El fruto del espíritu es amor. Es lo principal. No es caerse al piso. No. El Señor dice que esté en pie en su venida. No tirado en el piso. Amén. Gloria al Señor. Así es. Fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por su Espíritu Santo. ¿Sí? Y en la medida que el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva. La palabra habla de la renovación. Amén. Así como habla de la regeneración, habla de la renovación. Para la transformación es un proceso. Nuestras almas van siendo renovadas en la medida que se le va hallando lugar al fluir del Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu. Amén, amados. Pues tenemos que ponerle mucha atención a esos fenómenos del Señor. Esa es la jerarquía de Dios en el ser del hombre. El espíritu del hombre vivificado por el Espíritu Santo, gobernando nuestras vidas, gobernando nuestro andar, y nuestra alma entendiendo, siendo una mente renovada, que es parte del alma, para entender el deseo del Señor. Amén, amados. Y hay una conexión muy importante entre el espíritu y nuestro entendimiento, ahí en ese momento. Leamos, por ejemplo, primero los Corintios. Vamos a leer primero los Corintios 14. Aquí cuando está hablando de los dones espirituales. Los dones espirituales. Y en 1 Corintios 14 dice, en el verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Hay un tipo de oración en el espíritu que es unos gemidos a veces. Señor, y está uno y Señor, y uno no sabe, pida en oración interpretar. ¿Sí? Dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y el Señor lo que quiere es tener fruto. Amén. No que se haga ruido. ¿Cierto? Entonces dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu. Vea que dice espíritu en minúscula, el espíritu humano. Pero oraré también con el entendimiento. Ahí está la participación del alma en nuestra vida de oración. Amén. A veces tú estás orando y de pronto no sabes expresar y el Señor se empieza a mover y no sabes, pide al Señor entendimiento. Entonces dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Mira, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. A veces el Señor se mueve, da un cántico en el espíritu, empezamos a alabar al Señor, pero cantarlo con el entendimiento. Saber qué es lo que estamos cantando, qué es lo que el Señor nos está hablando, nos está nutriendo también en medio de la oración y del cántico al Señor. Poder interpretar, porque el alma es el que interpreta, es el mayordomo. Y para eso debemos entrenar nuestra alma. Dice, poned la mente en las cosas del espíritu. Pero si como el hombre caído está acostumbrado a poner la mente en las cosas de afuera, pues se distrae
se distrae y a última hora viene, ay Señor, viene a clamar al Señor, pero está todo apagado el espíritu, todo revuelta tu alma y la mente por allá y agitada en tantas cosas, y ahí a última hora como llamando de emergencia a una ambulancia, ¿sí? A los paramédicos, no. Estar constantemente invocando al Señor y poniendo nuestra mente allá en el Señor, en el Espíritu adentro, invocando el nombre del Señor, amado, ¿sí? Invocando al nombre del Señor, y ahí tu mente también es vivificada, es alumbrada por el Espíritu Santo. ¿Sí ves esa relación tan importante entre el entendimiento y el Espíritu, donde mora el Espíritu Santo del Señor? ¿Sí? Porque la palabra habla de un culto racional, ¿sí? Un culto racional. Entonces dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ahí ya está gobernando el Espíritu Santo nuestro espíritu, amén. Ya el espíritu humano es un espíritu fortalecido por medio del Espíritu Santo, donde el Señor está sentado ahí en su trono, también en nuestro espíritu está gobernando. Está gobernando. Y ahí podemos empezar a percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, que el hombre natural no entiende. Hay cosas gloriosas, por eso leíamos ayer que hay una sabiduría oculta, ¿sí? Predestinada para la gloria de la iglesia, la cual el hombre natural no conoce, no percibe, no conoce. Pero entonces el Señor quiere que ejerzamos nuestro espíritu, invoquemos al Señor, amados, que estemos en una constante comunión con el Señor, invocando el nombre del Señor. Mira qué importante es esto, amados. De esa manera es que la iglesia es edificada. Así es que la iglesia crece hacia la madurez. Cuando nuestro espíritu es fortalecido, por eso leíamos, la dirección del Señor para nosotros, para nuestro espíritu, es que sea fortalecido, que andemos en el espíritu. Pero el alma es niéguese a sí mismo. A veces tienes que tomar una decisión. El Señor te está hablando allí algo clarito, pero se te atraviesa un pensamiento tuyo, empiezas esa lucha y tienes que decidir. O decides por tu propia sensación o por la dirección de Dios. Amén. Y ahí decides por el Señor y ahí hay victoria y el Señor llena tu sentir. Amén. Y ahí tenemos un mismo sentir que es en Cristo Jesús, en nuestra alma. Amén, amados. Es ahí. Porque un mismo sentir no quiere decir que todos piensen como yo pienso, porque a veces yo pienso es que no hay un mismo sentir porque creo que todos tienen que sentir como yo siento. No, amados. El mismo sentir es que el Señor gobierne en nuestros espíritus, gobierna nuestras almas. Nuestras almas tome, eche mano del Señor en nuestro espíritu y nuestro cuerpo obedezca. Entonces, amén. Viene un sentimiento loco, un sentimiento por ahí desesperado, y tú verás si le pones atención allí a tu hombre exterior o le dices sujétate. Y por tu espíritu el Señor te fortalece y es sujetado a ese sentimiento que quiere salir dando patadas por todo lado, por todo lugar. Y ahí te sujetas en el nombre del Señor y le das lugar al sentir del Señor, al pensar del Señor, amén, al deseo, a la voluntad del Señor. Y ahí el Señor restaura las cosas, lo que estaba desordenado, gobernando Dios desde nuestro espíritu, nuestra alma, captando, interpretando el sentir de Dios en nuestro espíritu y dándole entonces la orden a nuestro cuerpo para ejecutar la voluntad del Señor. Ah, hermanos, qué maravilloso. Este es el verdadero discipulado. Aprender la unción del Santo, que nos enseña todas las cosas. Aprender el gobierno de Dios en nuestro espíritu es muy importante, amados. Amén. Es muy importante para el avance del propósito del Señor con su iglesia.
Ese es el orden de Dios, ese es el diseño de Dios para cumplir su propósito eterno. Amén, amados hermanos. O sea, aquí con la ayuda del Señor vamos avanzando un poquito más. Aquí hoy el Señor nos permite poder entrar un poquito más en detalles en ese orden, ¿sí? De cómo el Señor opera en nosotros. Pero el Señor tiene que hacer un trabajo. Hoy todavía no creo que vamos a entrar en ese trabajo que hace el Señor. Porque es necesario poner estas bases preparatorias para poder entender el trabajo del Señor, de poder discernir el espíritu del alma, poder captar, ¿sí? Y poder llegar hacia la madurez, poder ser hijos maduros en Él, poder prepararnos entonces para su venida. Amén, amados. Entonces yo creo que por hoy démosle lugar al Señor aquí, amén, en la palabra. Y si el Señor nos concede mañana, Dios mediante, continuamos un pasito más adelante con la ayuda del Señor. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por tu preciosa palabra. Límpianos de lo nuestro, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer diferencia entre lo que proviene de ti, Señor, y lo que no, y poder quedarnos con lo tuyo, Señor. Contigo mismo, Señor. Gracias por tu palabra preciosa, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestros caminos. Sigue alumbrándonos y enseñándonos tú mismo. Gracias, Señor, por esa operación gloriosa que estás avanzando en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias. Gracias. La vida del Señor.